¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos a las noticias aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Comenzamos en una región con gran valor geoestratégico. Hablamos de este país, Sudán, un país sumido desde hace días en una espiral de violencia con una grave crisis económica y fuerte aislamiento diplomático. Cerca de 100 muertos y más de 300 heridos en los últimos 3 días. ¿Qué está pasando allí? Los detalles. El origen de las hostilidades que estallaron el sábado tras varias semanas de tensión continúa siendo relativamente incierto. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido el cese de combates entre el ejército y los paramilitares. La Liga Árabe ha convocado a una reunión de emergencia, una guerra que podría desestabilizar aún más la región. Un tribunal de Moscú condenó este lunes al opositor Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel, una pena de una dureza extrema casi sin precedentes en el país que refleja la implacable represión en Rusia contra quienes critican la ofensiva en Ucrania. El ministro de Relaciones Internacionales ruso, Sergei Lavrov, inicia su gira por Latinoamérica. Cuba, Nicaragua, Venezuela están en la lista. Su primera parada fue Brasil, que ha criticado las sanciones contra Rusia y busca mediar en la crisis con una propuesta por la paz. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a los dos líderes en Sudán que cesen de inmediato las hostilidades y restauren la calma. Los intensos combates entre el ejército sudanés y los paramilitares rivales se prolongan ya por tercer día consecutivo y las luchas se han extendido más allá de la capital, Jartum. Las fuerzas militares, aquí vemos el mapa, se enfrentan a las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido para hacerse con el control de la central ciudad de Merowe y su aeropuerto, así como el principal puerto marítimo del país, el Port Sudán. Los dos contendientes aspiraban a fusionarse, pero se enzarzaron en una lucha de poder desde que comenzaron los enfrentamientos. El sábado pasado, al menos 180 personas han perdido la vida. Huyen de los combates en las calles de Jartum. Los que pueden abandonan la ciudad. Otros, como estos estudiantes universitarios, buscan refugio donde pueden en la ciudad, pero sus suministros se están agotando. Los residentes están viviendo momentos terribles. El ejército sudanés y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido libran cruentos combates, solo meses después de haber firmado un acuerdo para restablecer el gobierno civil. La violencia ha dejado ya más de 180 muertos y causado graves daños en el aeropuerto capitalino y en los principales edificios militares de la ciudad. Entre tanto, aumenta la preocupación de la comunidad internacional sobre el impacto de la violencia en Sudán y en la región. Condeno enérgicamente el recrudecimiento de los combates que está teniendo lugar en Sudán y apelo a los líderes de las Fuerzas Armadas sudanesas y de las Fuerzas de Apoyo Rápido para que cesen inmediatamente las hostilidades, restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis. La situación ya ha causado terribles pérdidas de vidas humanas, incluidas las de muchos civiles. Cualquier nueva escalada podría ser devastadora para el país y la región. Los enfrentamientos son el estallido de una larga lucha latente por el poder entre el ejército sudanés y los paramilitares, que ya en 2019 trataron de derrocar al expresidente Omar al-Bashir. El ex primer ministro Abdallah Hamdok advirtió del peligro de desviarse de la vía política estipulada. Hemos dicho adiós a la dictadura para siempre. Podemos tener retrocesos, podemos sufrir reveses, pero nunca seremos derrotados. Los paramilitares y el ejército se culpan mutuamente de iniciar el conflicto y no están dispuestos a dar marcha atrás. En Rusia, el destacado periodista y activista político Vladimir Kara-Murza ha sido condenado este lunes por traición y difusión de información falsa sobre el ejército ruso. Un tribunal de Moscú le ha impuesto una pena de 25 años de prisión al cumplir en una cárcel de alta seguridad con severas restricciones. Kara-Murza había negado todos los cargos. Tanto él como sus simpatizantes denunciaron que el proceso es un claro ejemplo del retorno de Rusia a las prácticas estalinistas del terror político.
Este es el momento en el que el juez anuncia la sentencia contra Vladimir Kara-Murza. El opositor ruso de 41 años compareció ante un tribunal de Moscú. Kara-Murza es condenado a 25 años de prisión, una pena que deberá cumplir en condiciones de máxima seguridad. El activista político dialogó brevemente con su abogada María Aismont, que compareció posteriormente ante la prensa. Cuando escuchó que lo condenaban a 25 años, dijo: «Mi autoestima incluso ha crecido. Me he dado cuenta de que actué correctamente. Esta es la máxima puntuación que he recibido por lo que hice, por aquello en lo que he creído como ciudadano, como patriota y como político». Se trata de la máxima pena que Kara-Murza podía recibir y la mayor nunca antes impuesta contra un disidente político. Entre los cargos de los que se le acusaba figuraban alta traición y difamación del ejército ruso. Su otro abogado, Vadim Prokhorov, a quien vemos en imágenes de archivo y que entre tanto abandonó Rusia, declaró a Deutsche Welle: «Lamentablemente Vladimir está muy enfermo porque ya sufrió 2 envenenamientos. Su estado de salud empeoró durante su detención provisional, por lo que se trata en esencia de una sentencia de muerte». El periodista, que dispone de pasaporte ruso y británico, fue detenido en abril de 2022 tras criticar la invasión de Ucrania. Kara-Murza había trabajado estrechamente con Boris Nemtsov, un enconado crítico de Putin, asesinado en 2015 cerca del Kremlin. Kara-Murza lleva años reclamando elecciones justas y libres en Rusia. En el final del proceso rechazó pedir la absolución y dijo estar orgulloso de sus actos y palabras. El gobierno alemán, Estados Unidos y la Unión Europea criticaron duramente la sentencia. Una vez más, las autoridades rusas han abusado políticamente de la justicia para presionar a activistas y defensores de los derechos humanos y a quienes se oponen a la agresión ilegal contra Ucrania. Como dijo hace poco, Kara-Murza tan solo se reprocha a sí mismo no haber sido capaz, en sus años de actividad política, de convencer a sus compatriotas y políticos de países democráticos del peligro que el actual régimen del Kremlin representa para Rusia y el mundo. En las poblaciones ucranianas situadas ahora en la línea del frente, los civiles se hallan en continuo peligro. Diariamente sufren impactos de misiles y de proyectiles de artillería. Cada vez que alguien abandona su refugio para conseguir comida o suministros, hay muchas posibilidades de que no regresen, y a pesar de ello hay gente que no quiere marcharse. Las razones para ello son complejas. Vean. Avdiivka es Ucrania, anuncia este letrero. Aquí se ve claro lo que su población piensa. Incluso en ciudades como esta, en el frente de la guerra, encontramos historias complejas. Enadi y Dimitro, de las unidades policiales de evacuación Ángeles Blancos, intentan convencer a la gente para que se marche. Сам поход до магазину або за водою, або за ліками, або в лікарню – це квест. Пройдеш, не пройдеш, виживеш, не виживеш. Можна попасти під обстріл і либо отримати поранення, либо загинути. Antes de la guerra vivían aquí más de 32,000 personas. Hoy las bombas siguen cayendo en lo que ya solo son ruinas, mientras que las tropas rusas siguen avanzando. Sin embargo, unas 2,000 personas decidieron quedarse. En este punto de resistencia se puede disfrutar de té, electricidad y compañía. Здесь моя родина. Я здесь родилась. Я здесь всю жизнь прожила. Здесь мои родители в земле лежат. Я не хочу бросать свой дом. Труд 2 поколений просто уничтожен. Мне очень жаль. Это сильнее меня. Я не могу уехать. Enadi y Dimitro visitan a una pareja cuya hija les pidió que intenten sacarlos de la ciudad. Ambos se han mudado al sótano bajo tierra. Ваша донька надіслала нам відеозапис. Просила, щоб ви переглянули його. Папа, привет. Так продолжаться больше не может. Я не могу позволить, чтобы мой родной и единственный отец жил в таких условиях. Богом молю.
Очень надеюсь, ожидаю тебя. Целую, обнимаю. Пока. Ваша дочка, Николаевич, готовы выехать? Нет. Чего? Ну, готовы ж вас приютить. Дочка ж примет вас. Не готов. Почему? А когда будете готовы, скажите? Когда все закончится. El miedo es lo que los retiene. От судьбы не уйдешь. Если тебе суждено от этого, ты погибнешь. Если нет. Я, например, боюсь дороги. Мне все кажется, что в дороге со мной что-то случится. La policía no puede obligar a la gente a huir. Y la propaganda rusa ha hecho que algunos teman a las autoridades ucranianas. Мовляємо, даємо час на роздум'я людям. Ми їх вивозимо на броньовані автомобілі до Покровська, де їх приймуть волонтери, оформлять пенсії, оформлять переселенчеські. Все буде у них добре. De repente tenemos que dejar de grabar. Y buscar refugio. En cuanto vuelve a ser seguro, inspeccionamos el lugar donde cayó el proyectil. Estábamos terminando de rodar en el sótano de aquella señora cuando a unos 100 metros oímos una gran explosión. Y estas son las consecuencias, como pueden ver. Un misil impactó aquí y destrozó todo el lugar. Así es la vida diaria en Avdiivka. Este era el mercado de la ciudad. Esta mujer había venido a vender objetos para el hogar. No resultó herida, aunque está visiblemente conmocionada. Avdiivka ya se encontraba en el frente de guerra antes de la invasión rusa, no solo por su ubicación, sino también por el conflicto de lealtades entre su población. Los rebeldes prorrusos tomaron su control en 2014 antes de que los ucranianos la volvieran a recuperar. На жаль, є такі випадки, які чекають так званого руського миру. Можливо, і зливають інформацію розташунки Збройних сил України. Є такі випадки, коли затримували Службу безпеки України таких людей. Є такі, у яких місцевих мешканців воюють на той стороні родичі. Los policías de Los Ángeles Blancos ofrecen una posibilidad para salir de la ciudad a todos aquellos que deseen huir. Una delegación rusa encabezada por el ministro de Exteriores Sergei Lavrov arribó este lunes a Brasil en el marco de una gira que también incluirá a Venezuela, Nicaragua y Cuba, los aliados más estrechos de Rusia en América Latina. Lavrov recibido por su homólogo brasileño Mauro Vieira en Brasilia. Ambos cancilleres abordaron la guerra en Ucrania y el comercio bilateral, entre otros asuntos. El Ministerio ruso de Exteriores expresó que Moscú busca mantener un diálogo dinámico y desarrollar una cooperación constructiva libre de imposiciones foráneas con Latinoamérica, al considerarla una región amistosa y uno de los centros de formación del mundo multipolar. La gira de Lavrov en América Latina se prolongará hasta el próximo viernes. Bueno, el presidente de Brasil, Lula, propuso también este domingo una mediación conjunta con China y Emiratos Árabes Unidos para decir ya basta a la guerra en Ucrania, así lo dijo el mandatario brasileño, que el domingo concluyó esta gira de 3 días que lo llevó a Pekín y Abu Dhabi. Afirmó que habló con los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y China sobre la creación de un grupo de países parecido al G20 de economías avanzadas para mediar en el conflicto causado por la invasión rusa. A diferencia de las potencias occidentales, ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia y tratan de posicionarse como mediadores. Hablar de paz y no de guerra ha sido el lema del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de su visita en Emiratos Árabes Unidos este domingo. Y una vez más ha mostrado su postura de neutralidad ante la invasión rusa de Ucrania. En su opinión, la decisión de la guerra fue tomada por 2 países. La paz es muy difícil. El presidente Putin no está tomando ninguna iniciativa de paz. Zelensky no está tomando ninguna iniciativa de paz. Europa y Estados Unidos terminaron contribuyendo a la continuación de esta guerra. Lula da Silva reiteró además desde Abu Dhabi su propuesta de crear un grupo de los 20 por la paz, incluyendo también a socios de Latinoamérica,
aunque hasta ahora los países de la región han evitado posicionarse respecto al conflicto. Ahora estamos intentando formar un grupo de países que no tienen ningún tipo de implicación con la guerra, que no quieren que la guerra continúe, que quieren construir la paz del mundo para hablar con Rusia y Ucrania. El tono del mandatario de Brasil ha desatado críticas en la Unión Europea. Para los socios del bloque está claro que Ucrania ha sido víctima de una agresión ilegal por parte de Rusia. No es cierto que la UE y Estados Unidos estén ayudando a prolongar el conflicto. La verdad es que Ucrania es víctima de una agresión ilegal en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Al parecer, a Lula da Silva le llevará aún tiempo afinar su estrategia mediadora en busca de paz, para también ganar la confianza de los socios europeos. Bueno, nos vamos ahora rápido a Brasil para comentar y analizar un poco la posición de Lula sobre la invasión rusa en Ucrania y sobre la visita del ministro de Relaciones Exteriores allí a Brasil. Está Pablo Giuliano con nosotros, está en San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno ruso, del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, allí en Brasil? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Brasil es un socio del grupo BRICS de Rusia. Brasil está dispuesto a comerciar en monedas locales por afuera del dólar y esto fue el gran impacto que tuvo el fin de semana la visita de Lula a China, sobre todo, donde tejió una serie de acuerdos, y Lavrov viene a buscar a Lula como una suerte de mediador, y hoy lo dijo que Rusia está dispuesto a parar el conflicto, aunque dijo que no puede ser una cosa inmediata, sino de largo plazo, pero también viene a buscar de Brasil relaciones económicas para continuar vendiendo los fertilizantes para el agronegocio brasileño. Es en este marco que comienza la gira Lavrov por países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero se encontró con Brasil, cuyo presidente Lula se ha convertido en una suerte de líder del sur global que ha defendido la neutralidad y el diálogo tanto con Washington, con Bruselas y con Beijing. Poner a Brasil junto con Cuba y con Nicaragua y con Venezuela sería una situación para discutir. ¿Qué dice la opinión pública allá en Brasil sobre la posición de Lula? Bueno, inicialmente los grandes medios estaban alineados, digamos, a la posición de Estados Unidos y la OTAN, una posición que Brasil ha condenado también a Rusia dentro del ámbito de Naciones Unidas por la invasión a Ucrania. Sin embargo, ha mostrado situaciones de neutralidad Lula al votar, por ejemplo, un pedido de resolución en la ONU para investigar la voladura del gasoducto, o también para negarse a proveer armamento para las fuerzas al gobierno ucraniano. Esta serie de cuestiones han dejado a Lula objetado por gran parte de la prensa, que lo considera digamos, disruptivo frente al modelo actual de gestión global. Y en ese marco Lula viene defendiendo un nuevo orden mundial, y a partir de esta situación generada por la invasión rusa en Ucrania, Brasil quiere interpelar a ese nuevo orden mundial a partir de una negociación de paz en la guerra. Es muy difícil encontrar ahora caminos rápidos para ver a Lula actuando directamente. Lo que sí se tiene en claro es que Lula acude a China para que pueda, como gran economía mundial, segunda economía mundial, articular la diplomacia para crear el tan mentado Club de Paz para Ucrania. Muy interesante, muchísimas gracias por este análisis desde Sao Paulo. Pablo, gracias. Muchas gracias.
Y ya han llegado las primeras reacciones de la Casa Blanca al viaje de Lula a China la semana pasada y la gira latinoamericana del canciller ruso Lavrov. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, aquí lo vemos, John Kirby, criticó duramente a Brasil y dijo textualmente que Lula está repitiendo como un loro la propaganda rusa y China sin observar para nada los hechos, y añadió que su mensaje sobre la guerra es profundamente problemático. A su vez, Kirby urgió este lunes a los líderes de Cuba, Venezuela, Nicaragua. También dijo literalmente que encuentren tiempo en sus apretadas agendas para escuchar la versión de Ucrania sobre la guerra después de que se reúnan con Lavrov. Y seguimos ahora con la economía. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juliana. Muchas gracias, Pía. Y nos vamos a tu país porque Argentina sufre una inflación récord de un 104.3% interanual, un incremento generalizado de precios que se ha visto acelerado por la peor sequía en más de 60 años que se ha ensañado con el campo durante 3 años consecutivos. Hacer la compra, en especial de productos frescos, se ha convertido en una pesadilla para las familias. El agricultor Ignacio Bastanchurri encontró una mañana a 25 de sus vacas muertas. Los meses de sequía han sido fatales para ellas. Es algo que es como que te robaran del campo un camión de vacas. Te embarca una tristeza. Esto es un lote de soja, de agricultura, que se ha perdido por la sequía. El fenómeno meteorológico La Niña, que ha llegado a su fin, provocó una gran sequía en Sudamérica. Para un país productor de soya y maíz como Argentina, que ya ha perdido 3 cosechas consecutivas, esto se traduce en pérdidas estimadas en $10.000 millones. Lejos de La Pampa, en Buenos Aires, la carestía de la vida golpea a los más vulnerables. Sí, aumentaron mucho los precios. Yo más que nada ahora estoy con la leche, los pañales, las cosas para la nena y con eso también noto. El número de personas que acude a los comedores populares ha aumentado considerablemente en los últimos años. Casi cada 4 de 10 habitantes no tienen suficientes ingresos para comprar comida. Con un poder adquisitivo que va en caída libre desde hace una década, por más que la gente busque los mejores precios, las cuentas no cuadran. Los sueldos quedan rezagados frente a la inflación, más aún en el sector informal. En mi caso, por ejemplo, 0 capacidad de ahorro, bajé casi un 60, un 70% con respecto al año pasado, de lo que pude haber ahorrado al día de hoy. Y nada, qué sé yo, tratando de pensar que en algún momento vamos a poder estar mejor. Peronistas o no, la mayoría de los argentinos duda que el gobierno de Alberto Fernández logre frenar la inflación antes de las elecciones el próximo octubre. Los principales candidatos a sucederlo prometen que ellos lo lograrán. Y en otras noticias, el presidente francés Emmanuel Macron se pronunció este lunes respecto a su reforma pensional. Aseguró que escucha la ira de los franceses, pero se mantuvo en su posición de que la reforma de las pensiones era necesaria para evitar la acumulación de los déficits, sobre todo de cara al aumento del número de jubilados y a las altas expectativas de vida. En una locución televisiva muy esperada, Macron propuso un nuevo pacto social, junto con los empresarios y los sindicatos para discutir con ellos y sin tabúes, dijo, aspectos cruciales como salarios, condiciones laborales y distribución de la riqueza. Este fue su primer mensaje a la nación desde el comienzo de la crisis por la reforma de pensiones en enero, que ha generado toda suerte de protestas a lo largo y ancho del país. Y seguimos con Pía y más noticias también desde Francia, ¿no? Exactamente, un corte allí en este país absolvió este lunes a la compañía aérea Air France y al fabricante Airbus del mortal accidente del vuelo 447, no sé si recuerdan, entre Río de Janeiro y París en 2009. El siniestro causó la muerte de 228 personas cuyos familiares estallaron en sollozos al escuchar el veredicto después de luchar
13 años para llevar el caso a juicio. Según la investigación oficial, ha sido imposible de demostrar la culpabilidad del accidente. El avión desapareció del radar durante una tormenta sobre el Océano Atlántico el 1 de junio de 2009 y las autoridades tardaron 2 años en encontrar el fuselaje y las cajas negras a más de 4.000 metros de profundidad. Ya lo ven, cambiamos de tema completamente, nos vamos ahora al fútbol. Los cuartos de final de la Liga de Campeones de Fútbol vuelven este martes con un duelo entre equipos italianos. El Nápoles, líder destacado de la Serie A, intentará remontar el 1-0 encajado en el partido de ida contra el Milán. El conjunto napolitano recuperó a su delantero Víctor Osimhen. El ariete nigeriano lidera la tabla de goleadores de la Liga italiana con 25 tantos marcados. Bueno, y otro equipo que sueña con la remontada es el Chelsea inglés, que recibirá al Real Madrid tras perder por 2-0 en la ida. De caer eliminado, el Chelsea podría perderse la máxima competición europea la próxima temporada. El club londinense ocupa posiciones de media tabla en la Liga inglesa, muy lejos de las plazas que dan acceso a la Liga de Campeones. Frank Lampard, que recientemente se hizo cargo del equipo hasta final de la temporada, busca ahora su primer triunfo en su regreso al banquillo de Stamford Bridge. Bueno, y esto es lo que dijo el entrenador del Chelsea sobre la complicada situación del equipo. Escuchemos. No estamos donde queremos estar, aunque no llegaría a decir que estamos destrozados. En la Premier somos undécimos, en la Liga de Campeones hemos perdido 2-0 en la ida. Tenemos que trabajar. Y terminamos con una buena noticia, llegada de Ecuador, porque una expedición científica ha descubierto un arrecife de coral milenario con abundante vida marina en las profundidades de las Islas Galápagos. El arrecife se encontró entre unos 400 y 600 metros bajo el nivel del mar, sobre un monte submarino no cartografiado, un hallazgo poco común en aguas profundas. Este nuevo descubrimiento demuestra que las comunidades de corales han subsistido durante siglos en Galápagos, y es que el Cacho, como se llama el nuevo arrecife, es el primer registro de un arrecife de coral de aguas profundas que ha sobrevivido en estado original por miles y miles de años. Y con estas imágenes nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta dentro de un rato con más información internacional y, por supuesto, actualizada aquí en DW Deutsche Welle desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Gracias por acompañarnos.